Muy bien. Vale, un segundo que me estructure una cosa. Vale, pues empezamos. Elena, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a todos. Buenas noches en España y buenas tardes en Latinoamérica. Estamos en el tercer ciclo de webinars de Psicología y Coaching de la AICP, Asociación Internacional de Coaching y Psicología, para las personas que estáis aquí por primera vez. Mi nombre es Mercedes Valladares Pineda y tengo la suerte de coordinar estos webinars por tercer año consecutivo. Estamos haciendo el webinar desde varias partes de España. Por mi parte, yo estoy en la sede de Madrid, en el Centro de Negocios We Business Center. Luego Elena nos contará dónde está. Y bueno, pues este es el tercer webinar del 2017 y contamos con Elena Dapra. Os mandamos hoy un correo de recordatorio y os comentamos que Elena tiene un currículum amplísimo y lo voy a resumir en tres cosas: que es psicóloga clínica, es coach y es psicóloga experta en coaching. Y claro, si no digo lo siguiente, la cuarta cosa, Elena me mata, es fotógrafa. Y bueno, nosotros siempre hacemos énfasis aquí en el ser, en la parte personal de cada uno de nuestros ponentes y también hablar de Elena como persona, pues yo me podría llevar toda la hora del webinar, pero bueno, no se trata de eso. Puedo decir muchísimas cosas sobre Elena, como por ejemplo que irradia mucha energía, acción, movimiento, ilusión, proyectos, cambios. En otras palabras, yo podría decir que Elena siempre está en movimiento, no para esta mujer, no sabemos si duerme, ella nos lo contará ahora, y además siempre está disponible para ayudar a quien lo necesita. Bueno, Elena, no te robo más minutos de tu webinar. Bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Adelante. Gracias, Mercedes. Me hace gracia siempre que me presentas así. Se nota el cariño. Bueno, yo voy a hacer una especie de resumen al principio sobre lo que vamos a ver para que nos ubiquemos un poco. La fototerapia y el fotocoaching en España no se trabaja. Fuera de España sí, sobre todo en el mundo anglosajón. Entonces voy a empezar por aclarar algunos términos que creo que es importante porque eso ubica en qué se está trabajando y cómo. Voy a explicar qué se trabaja en un proceso de fototerapia o en un proceso de fotocoaching. Y, claro, obviamente esto sitúa mucho en los procesos creativos, así que he puesto también algo para que distingamos proceso creativo y luego proceso creativo en fotografía. Y un caso de liderazgo femenino consciente que yo trabajé con una mujer. Así que, bueno, voy a ir empezando. Bueno, he puesto aquí una especie de resumen que es lo que yo, digamos, diría de mí, que soy psicóloga clínica especializada en gestión emocional, crecimiento personal y restablecimiento del equilibrio psicológico. Soy psicóloga experta en coaching, ejecutivo personal y de equipos. Y con eso creo que es suficiente. Lo demás, lo interesante viene ahora. Vale, aclarar términos. Bien, en fotocoaching y fototerapia todo el mundo, obviamente por el nombre, ubica que estamos trabajando con fotografía, pero no se ubica en qué ámbito se trabaja. Se trabaja desde la arteterapia. ¿Qué es la arteterapia? Pues es la expresión creativa artística que provoca la reflexión en las personas, que nos sirve como un modo de comunicación, que nos sirve como un modo de expresión y de desarrollo personal. Y de hecho, siempre lo cuento, a pesar de ser psicóloga, cuando yo me separé, bueno, pues tenía que vivir un duelo, un proceso normal, básico, que hemos pasado todos. El caso era que, aún intentando evacuar mucho emocionalmente y demás, no conseguía expresar todo lo que tenía dentro, ni expresarlo de la manera que yo quería expresarlo.
parecía como que tenía que rasgarme por dentro para expresarlo. Y casualmente, pues me compré un iPhone y cuando me compré el iPhone, yo todos los días iba a caminar, me parecía muy importante. Como bien ha dicho Mercedes, estoy en movimiento constante y sí que duermo, es cierto, duermo poco, bastante poco, pero duermo. Y ese estar en movimiento, pues en un proceso de duelo en el que yo me di mi tiempo, me fui a mi tierra y a Galicia y allí caminaba todos los días, cogí el iPhone y empecé a hacer fotos. Cuando empecé a hacer fotos, yo no sabía de fotografía. Después sí, después estudié en Foto España, pero en aquel momento no, pero sí que conectaba con aquellas fotos. Tenían algo que era muy mío y que a mí me dejaba en paz, o sea, es decir, me dejaba muy tranquila cuando lograba hacer esas fotografías, porque no era fácil, no era como la gente piensa, tiras una fotografía y ya la has hecho. Bueno, eso pasa cuando llevas muchos años haciendo fotografía, pero al principio no. Y es una de las características, ¿no? Quiero ir a un curso de fotografía, pues, entre otras cosas, porque no soy capaz de fotografiar lo que quiero fotografiar. Bien, así empecé yo en el mundo de la expresión a través de la fotografía. Como todo, bueno, pues con algo personal. Voy a continuar. Vale, bien. Entonces está dentro de la arteterapia. La arteterapia tiene las técnicas clásicas, son las que se han utilizado siempre desde hace muchos años, que son el dibujo, la pintura y la escultura. Y después están las técnicas actuales, que son la fototerapia y la videoterapia. Yo en particular conozco la videoterapia un poco, pero no trabajo videoterapia, trabajo fototerapia. Bien, ¿qué decir de las técnicas clásicas? Pues, por ejemplo, el dibujo, cuando hablamos en arteterapia de dibujo, hablamos de un tipo de creación subjetiva. La persona crea algo dentro de su mente y eso es lo que expone y muestra en un dibujo. Acerca de la pintura, pues la pintura, lo más importante de la arteterapia en la pintura es que subraya la temporalidad y utiliza el color como uno de los elementos fundamentales. Aquí el color no es casualidad nunca. De hecho, en técnicas proyectivas, yo recuerdo en la carrera cuando estudiábamos técnicas proyectivas, siempre recuerdo a mi profesora Miralles, Fátima Miralles, que hablaba de cuando un niño, por ejemplo, hacía tachones y los pintaba de negro, había un conflicto con esa zona, bueno, lo que había tachado en concreto. Al hacer un trabajo que hice en la carrera con niños de Kosovo, que lo que se les decía era dibuja la paz, dibuja la guerra, y lo contrastamos con una muestra española, fue muy curioso ver exactamente los colores. Los colores para los niños españoles tenían que ver pues con el blanco, porque por ejemplo dibuja la paz era la paloma, y para los niños albaneses la paz no era blanca, la paz era rojo, naranja, amarillo, bueno, son los colores de la ilusión. Cuando quisimos ponerlo en contrapartida con el dibujo que hacían los niños españoles de Dibuja la Guerra y con los niños albaneses de Dibuja la Guerra, los niños albaneses, salvo por que eran imágenes reales, eran imágenes que ellos habían visto, por ejemplo, había niños que habían visto cómo mataban a sus padres, entonces veías al militar sujetando un arma, bueno, obviamente en un dibujo de niño, ¿no? Pero al militar disparando al padre y el padre, pues eso, con rojo en la frente o en la zona del corazón. Bueno, aparte de que eran bastante impactantes, el resto de los colores eran colores más bien grises, marrones, colores oscuros. Los niños españoles, Dibuja la Guerra, era Rambo, el helicóptero, es decir, todo
un concepto que se habían fijado a través de las películas, porque obviamente no han vivido una guerra, entonces no saben lo que es. Por eso digo que el color en pintura tiene mucha importancia. Y en la escultura, lo importante es la utilización directa del espacio. ¿Por qué? Pues porque en realidad la escultura es eso, es modelar y el modelado se trata de, tengo que captar ese espacio, esas medidas en una imagen que va a ser o más pequeña o más grande o igual, pero que tiene que representar a. ¿Vale? Bien, en la fotografía y en el vídeo, lo importante es que aumentan la consciencia, en concreto en la fototerapia, aumenta la consciencia que se refleja en las fotografías, y en la videoterapia sobre imágenes, que bueno, todos sabemos que hacer un vídeo al final es como aunar muchísimas imágenes, ¿no? No es la parada de una imagen, no es captar algo, sino que bueno, pues es un recorrido de imágenes que muestran, tanto una como otra, la conexión con el mundo de esa persona. Porque nunca es casual lo que fotografiamos, nunca es casual lo que grabamos, ni de la manera que lo grabamos, ni cómo estamos ese día, nada. En fototerapia nada es casual. Bien, bueno, trabajamos, ya os lo he dicho, trabajamos desde la arteterapia con el dibujo, la pintura, la escultura, la fotografía y el vídeo. Ya repito que las dos últimas son las más novedosas. Bien, fototerapia. Aquí también voy a aclarar varios términos. Iremos viéndolo, pero voy a aclarar fototerapia, fotografía terapéutica y fotocoaching, para que uno se sitúe, no son lo mismo. Bien, vamos allá. No sé si alguno sabe quién es Weiser, o Weiser, más bien sería, que sería en inglés. Judy Weiser es una de las actuales líderes en el campo de la fototerapia y además es la directora del Phototherapy Center of Vancouver. Es un centro de referencia mundial acerca de la fototerapia. Se la puede encontrar en Facebook, bueno, la verdad es que en cualquier lugar. Como os decía al principio, en el mundo anglosajón la fototerapia se trabaja hace mucho tiempo, está ya muy estudiada, muy avanzada y en estos momentos esta mujer es el líder. Bien, ¿qué es la fototerapia? Es un conjunto de técnicas que se utilizan en psicoterapia que sirven para visualizar los sentimientos, para hacer esos sentimientos más conscientes y presentes sobre aquello que a priori permanece oculto a nuestro lenguaje verbal. Es decir, conseguimos conectar directamente con algo que o bien no queremos conectar, o bien hemos bloqueado, o bien no sabemos cómo conectar. Y la fototerapia lo que hace es que esa conexión sea desde el estómago, directa a todas esas emociones, que por supuesto, obviamente, como siempre decimos en todo el tema de la inteligencia emocional, las emociones tienen un para qué. Y cuando yo sé qué estoy sintiendo, también sé para qué estoy necesitando esa emoción. Es decir, puedo mirar qué necesidad no está cubierta y una vez que miro qué necesidad no está cubierta, puedo llegar a ese para qué, ¿no? Y entender qué me está sucediendo. También tiene que ver con un tema de incertidumbre, porque cuando no lo manejo, pues estoy en ese momento de incertidumbre, estoy sintiendo o no estoy sintiendo, o no soy capaz de identificar, pero estoy en un momento de incertidumbre que no sé cómo hacer con esto y quiero hacer algo porque no me produce bienestar, me produce malestar, generalmente, vaya. Bien, vamos a seguir. Stewart es otro autor anglosajón también que pertenece a la Asociación Americana de Arteterapia. Él define la fototerapia como que, bueno, pues consiste en usar la fotografía, imágenes o el acto de hacer fotografías, que es diferente,
con objetivos terapéuticos y bajo la supervisión de un terapeuta, que fundamente su trabajo en las dinámicas psíquicas o en los procesos creativos. Es decir, aquí siempre se junta la parte de procesos creativos con la parte de conocimiento en psicología. Y obviamente se utiliza cuando hay patología. Es decir, cuando hay un problema, cuando alguien tiene un problema por el que iría a terapia. Bien, pues en vez de hacer una terapia más clásica, pues probamos a hacer una terapia un tanto diferente y menos invasiva. A mí me gusta mucho trabajar la fototerapia porque es muy poco invasiva. Consigue muchas cosas, consigue muchos resultados siendo, siendo no, más bien como llevando en una balsa. Voy a cruzar el río, no me va a doler, no me va a doler la invasión. Y entro, llego, consigo y me sirve. Por eso me gusta tanto. Bien, lo que os decía antes, hay que diferenciar entre fototerapia y fotografía terapéutica. Sí que es verdad que hay un compañero que se llama David Viñuales en la zona de Barcelona que hace fotografía terapéutica. Él es, creo, si no me equivoco, creo que es terapeuta ocupacional, pero no estoy segura. El caso es que hace fotografía terapéutica, trabaja con salud mental grave. Bien, la psicoterapia utiliza la fotografía con el objetivo de mejorar el bienestar de las personas, es decir, hay un malestar, entonces vamos a trabajar para que esa persona pase al lado contrario, al bienestar. Hay un objetivo muy terapéutico y hay un profesional concreto que lo va a guiar. Y el profesional concreto ha de ser psicólogo o psiquiatra también. En la fotografía terapéutica se utiliza más como un posicionamiento más de mejorar el estado de la persona, pero es la persona la que hace las fotografías. Cuando hablamos de fototerapia, podemos hablar de que la persona hace fotografías o puede traer imágenes, se trabajan imágenes, o en mi caso, por ejemplo, yo a veces les pido que hagan fotografías, como hablaba hace poco en la conferencia de Blancanieves que dio en el Colegio de Psicólogos. Conté que había trabajado muchas cosas a través de la fotografía y una de ellas fue pedirle a mi coachee que hiciera una foto de esa interpretación que hacía ella de su propia valoración, es decir, bueno, del autoconcepto, que hiciera una foto del concepto que tenía de sí misma. Y la fotografía fue un platito en el que había unas chinchetas hacia arriba. Eso para ella era el valor que se daba a sí misma. Era esa idea que ella tenía de lo que valía. Obviamente, ella se dio cuenta, sin que yo le dijera nada, que se estaba haciendo daño, porque las chinchetas pinchan. Y las chinchetas, en todo caso, sirven para clavar algo. Entonces, trabajando a través de estas metáforas, porque en la fotografía se trabaja mucho la metáfora, mucho, estamos captando una porción de la realidad, pero a través de nuestros filtros físicos, personales y culturales, con lo cual de ahí puedo extrapolar y para que me sea menos invasivo hacer un como sí, que al final es una metáfora. En la fotografía, en la fototerapia, repito que es fundamental que haya un profesional como un psicólogo o un psiquiatra. Lo digo porque el fotocoaching sí que lo puede trabajar un coach, pero la fototerapia no. Y la fotografía terapéutica puede hacerlo alguien que esté muy cercano y tenga conocimientos también de psicopatología. No quiere decir que tenga que ser exclusivamente psicólogo o psiquiatra. Puede ser como David, que no es ninguna de estas dos profesiones. Lo que le he visto yo, por ejemplo, hacer a él, y lo podéis ver incluso en su página web, es que
va con los chicos y entonces, bueno, pues se desplazan, por ejemplo, al bosque, empiezan a hacer fotografías y trabajan, pero son ellos los que están fijando esa porción de realidad, son parte totalmente activa y en fototerapia a veces es parte pasiva el paciente. Es parte activa en tanto en cuanto, obviamente, es su mundo, pero es pasiva en tanto en cuanto no hace las fotografías. Bien, vamos a seguir. Fotocoaching. Fotocoaching, bueno, es un término que no existía, es un término que acuño yo particularmente para expresar cómo hacemos sesiones de coaching a través de la fotografía. Podemos hacerlo de varias formas. Podemos hacer un proceso completo a través de fotografía o podemos hacer ejercicios determinados en sesión. Es decir, no nos basamos exclusivamente en la fotografía, sino que la fotografía la utilizamos como una herramienta más. Los objetivos del photocoaching, pues es el descubrimiento del ser y yo suelo aconsejar que sea bajo la supervisión de un psicólogo experto en coaching, que fundamente su trabajo en las dinámicas psíquicas y en los procesos creativos. Vuelvo a insistir otra vez en la idea de trabajamos procesos creativos, pero teniendo en cuenta cosas de la psicología. Es decir, si yo trabajo a través de una imagen y yo sé el potencial que tiene una imagen, también sé que puedo abrir melones y que puedo hacer, digamos, tocar temas que, repito, que la persona no los vive de forma invasiva, pero sí que es cierto que la persona que tiene enfrente, que es al profesional al que acude, ha de saber manejarlo. ¿Qué es lo que sucede cuando es una sesión de coaching? Que como estamos hablando de crecimiento personal, no suele haber tanto problema. Aún así lo recomiendo, que sea un psicólogo experto en coaching, pero bueno, no tendría por qué. La fotografía, tanto en coaching como en terapia, es apasionante. Y es apasionante, lo digo y lo vivo. Es decir, yo misma a veces cuando me enfrasco en algunas cosas, necesito ver un concepto e intentar fotografiarlo. Y desde ahí me trabajo a mí misma. Es decir, uno luego también aprende a cómo utilizar la fotografía para sí mismo, cómo es la mejor manera de ir descubriendo sobre uno. Y entre que hacer fotografías a mí me apasiona y entre que descubrir sobre uno mismo nos gusta a todos, pues al final es una forma de estar y reconectar con nosotros positiva, agradable y que en general, y la verdad, no conozco a nadie que no le apasione. Y gente que en principio tampoco les gustaba demasiado la fotografía, a lo mejor. Porque esto parece como que te tiene que gustar mucho, sí, le tiene que gustar al coach y le tiene que gustar al terapeuta, pero al coach no tiene por qué. Tiene que, digamos, dar el beneplácito para utilizarlo como una técnica, pero no tiene por qué gustarle o apasionarle tanto. Y sin embargo acaban bastante enganchados de la técnica, digámoslo así. A mí me llama mucho la atención que en los procesos la gente cuando utiliza fotografías, al final en una misma sesión, por ejemplo, cuando utilizamos el Points of View o el que ha sacado ahora, que es de caras y para trabajar emociones, incluso tiene un espejo para que uno se pueda ver. Hacemos preguntas y hacemos preguntas que es curioso cómo salen las cosas desde lo más hondo de alguien. Y a veces, o sea, yo muchas veces les digo a los coaches, no pienses, de verdad, no pienses lo que te salga, conecta con eso y lo que te salga. Dime la palabra que te sale. Y entonces a partir de esa palabra vamos girando, ¿no? Y en torno a la imagen. Es muy típico que yo les pregunte, vale, ¿y en esta imagen qué sucedía 5 minutos antes, por ejemplo? ¿O qué sucede 5 minutos después? O, pero tú no apareces en esta foto. ¿Dónde estarías si pudieras estar? Son preguntas que, bueno, los coaches manejan muy bien y son preguntas
poderosas que a través de una imagen te hacen recolocarte y te hacen situarte y, repito, la fórmula más importante es que no es dañino, no es invasivo. Es como una técnica muy generosa, porque te va a dejar ver las cosas. Si las quieres dejar pasar, las vas a dejar pasar, y si no las quieres dejar pasar, las vas a poder coger. Bien, vamos a seguir. Fototerapia y fotocoaching, lo que hacemos es conexión, o sea, hacer una conexión de las emociones con una experiencia de la realidad. Trabajamos desde una idea de autoactualización, que tiene que ver, bueno, pues una parte bastante psicodinámica, pero que viene a decir que todo el tiempo estamos en movimiento. Entonces, las fotos no van a evocar lo mismo siempre, ni van a trabajar de la misma manera. Una foto puede hoy conectar conmigo y mañana no. Y haber pasado 24 horas, pero porque nos vamos como actualizando. Si yo esta fotografía ya vi lo que tenía que ver, ya necesito otra fotografía porque yo necesitaré ver otra cosa. Y trabajamos el mundo emocional desde los procesos creativos. Por eso al final he añadido un poquito sobre los procesos creativos. Es importante, y esto lo decía Luce Brink en el año 90, ya en el año 90, que podamos acceder y reconocer cómo formamos imágenes personales. Lacan y Klein allá hablaban de cómo el pensamiento se crea a través de imágenes. Que tenemos aquí, sí. Bien, si la mente se basa en imágenes, la fotografía puede servirme como medio para llegar a mis propias imágenes mentales. O sea, como medio para llegar a lugares donde de otra manera no puedo llegar. A mí esto siempre me recuerda a un caso que tenía yo de un TOC, de un trastorno obsesivo compulsivo, que le costaba mucho llegar eh, llegar a saber qué era lo que estaba pensando, porque ella no sabía, o sea, sabía cuál era su obsesión. Su obsesión era que le pasara algo malo a través de lo físico, ¿no? Que le diera un ictus o que tuvieran una enfermedad o que incluso como ella viajaba a países, digámoslo así, exóticos, pues que a lo mejor le picara un bicho y se le metieran bichos por el cuerpo. Bueno, tenía este tipo de ideas, ¿no? Pero a la hora de representarlas, de cuál era la imagen que se le venía por la mañana cuando se despertaba, que era la que la activaba, la que dices, bueno, es que me pongo a 200.000 por hora cuando tengo esta imagen en la cabeza, no llegábamos a esa imagen, pero que no llegábamos, que no había forma. No había forma, ¿no? Por más que yo le preguntaba, por más que hacíamos autorregistros, por más que hacíamos, no llegábamos. Entonces un día le dije, mira, pero ¿qué tal si me haces una fotografía? Y entonces a partir de ahí me hizo una fotografía con cosas muy oscuras, como sombras. Y a partir de ahí pudimos tirar para ir viendo cuáles eran esas sombras que ella tenía en su mente, que estaba generando, pero que no era capaz de llegar de una forma consciente. Y el miedo la paralizaba tanto que era como que rechazaba el darse cuenta de esa propia imagen. ¿Qué pasó? Que pudimos, a través de una foto con sombras, ir haciendo y definiendo otras fotos en las que empezó a darse cuenta de cuál era la imagen real que estaba teniendo. Y claro, si viene un psicólogo y te dice, pues mira, es que esto es lo que te pasa, sí, así, pues es una manera un tanto de la clásica, está bien, pero a veces uno lo recibe como, jolín, pues es que hoy salgo de sesión cabreado y no sé por qué salgo cabreado. A mí me ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado con pacientes
Es que el otro día salí cabreado. Bien, ¿y qué te cabreó? Pues es que no lo sé. Y llegar a la conclusión de que lo que le cabreaba era, pues que le había dicho y le había dado un feedback que no le había gustado y se lo había dicho verbalmente. Bien, cuando nosotros damos, por ejemplo, un feedback a través de la fotografía, la persona no se siente tan herida. Yo he dado el feedback mucho más duros a través de una fotografía. Duros quiero decir en el sentido de que podrían haber provocado cosas muy, muy difíciles en sesión y a través de la fotografía no fueron ningún problema. La persona fue consciente paralelamente, es decir, le acompañas en ese ser consciente, ¿no? Y cuando uno se hace consciente de algo por sí mismo, aunque te estén acompañando, eso significa que tú de alguna manera también te empoderas un poco. Y es una cosa que a mí me gusta mucho también, por ejemplo, cuando trabajo con mujeres y trabajo fototerapia y trabajo violencia de género, porque es como que la terapia clásica, uno llega y el psicólogo te dice, pues, qué tienes que hacer, estas técnicas, bien. Entonces, cuando terminas las técnicas, dices, ok, muy bien, pues bueno, ya hemos acabado este proceso de terapia y demás. Y a mí siempre se me ha quedado corto. Yo siempre necesito hacer al mismo tiempo, como digo yo, coaching y terapia. Es decir, puedo utilizar la metodología coaching en muchas sesiones para hacer preguntas y demás, pero sobre todo lo que hago es empoderar a esa persona. O sea, date cuenta tú de lo que está sucediendo, yo te acompaño, pero date cuenta tú de lo que está sucediendo. Cuando yo me doy cuenta de lo que está sucediendo, cuando yo me doy cuenta de que es mi marido me ha hecho, no me ha hecho, sino que, bueno, uno le ha permitido, pero no está en ese momento de todavía Elena, una mujer. tenemos Dime, una, tenemos una pregunta que me parece interesante resolverla antes de que sigas continuando. Y es, vale. ¿a qué te refieres con dar feedback con la fotografía? Y hay otra pregunta que dice, ¿hablando de ella o con una fotografía? O sea, ¿cómo das No, el feedback? a ver, si te he entendido bien la pregunta, bueno, me decís, es con una fotografía, yo lo que hago es decirle, o sea, la persona está hablando acerca de la fotografía, qué está viendo, qué tiene que ver con ella lo que está viendo, y yo le doy feedback en el sentido de qué estoy viendo yo acerca de ti en esta fotografía, con lo que tú me estás contando. O sea, no es lo que me apetece, te lo digo, no. ¿Vale? Es que me pasa a mí con lo que estoy viendo, con lo que estoy viendo de ti en relación a la fotografía. Es muy bonito un proceso y repito que es como ir a terapia y no pasarlo mal, porque esta idea muchas veces está en la cabeza de la gente, pero sobre todo es, ¿cómo diría yo? Es poco dolorosa, es bonita, bonita en el sentido de que la persona crece, ya sea terapia o ya sea coaching, la persona crece y cuando crece se potencia. No sé si eso responde a la pregunta, Mercedes. De momento, Mercedes. de momento, Elena, no han dicho nada más. Yo creo que sí que responde, que por lo menos da una idea. Vale, vale, pues sigo. Eh, ¿Dónde estábamos? Bien, en el acceso. Es decir, hay diferentes teorías que hablan justamente de que el pensamiento se crea a través de imágenes. Y cómo, si el pensamiento se crea a través de imágenes, ¿cómo puedo yo acceder a esas imágenes mentales mías a través de la fotografía? Bien, ¿qué sí y qué no en coaching y en fototerapia? En coaching, todo lo que tenga que ver con crecimiento personal, sí. En fototerapia, con cuidado. Con cuidado porque patologías de salud mental grave en muchas ocasiones no es recomendable.
En depresión, por ejemplo, hay que tener cuidado. Se puede utilizar, pero en momentos determinados. Es decir, la fototerapia mide mucho el cuándo utilizar la fotografía y cómo utilizarla. En coaching, bueno, siempre lo digo, coaching no es terapia, por tanto, todo lo que venga a través de pues una obsesión o un problema ha de ser derivado al otro lado, a la terapia, no seguirlo en coaching porque una técnica poco invasiva, o sea, es decir, hay que hacer un uso responsable de la fotografía. No se puede decir, bueno, vale, pues como no es invasivo, como no duele, pues vamos a hacerlo igual. No, no porque, repito, que se pueden abrir puertas que no sabemos manejar o que no sabemos, sobre todo, sostener, que no sabemos sostener a alguien ahí. La fotografía terapéutica de la que hablaba antes tampoco entraría en ninguno de estos dos términos. Por eso, obviamente, tiene otro término, que no se conoce y que, digamos, que se malutiliza muchas veces. Bien, ¿qué tratamos, o sea, de qué se trata en el photocoaching, en la fototerapia? Bien, trabajamos la evocación de los estados emocionales. ¿Qué quiero decir con que trabajamos la evocación de los estados emocionales? Pues que trabajamos los momentos de catarsis, los momentos en los que uno hace un insight, trabajamos la parte de la memoria, tiene que ver, si hemos dicho que el pensamiento se crea en imágenes, pues imaginaros, si yo pregunto sobre cuando teníais 7 años, ¿os acordáis de el verano que pasasteis? Y lo que vais a recordar son imágenes. Pero claro, imágenes asociadas a emociones. La fotografía, además, nos permite obtener a través de una foto conducta verbal, o sea, es decir, un diálogo con esa persona, nos permite acceder, pues eso, a esas preguntas poderosas, pero muy a la diana. Nos permite hacer un modelaje. Los voy a seguir porque luego voy a explicarlos uno a uno. Es importante también el manejo de la herramienta, para qué sirve y qué provoca. Y el manejo de la herramienta, esto es fácil, el manejo puro y duro de la cámara, sea que sea, como si es de un móvil, pero controlarla. Facilita la sociabilidad entre las personas, desde algo tan nimio y tan tonto como que a mí me pasa a veces, bueno, hoy no porque estoy en Las Palmas de Gran Canarias, pero cuando estoy en Madrid y voy a coger el tren, a mí me hace mucha gracia cuando veo a las chicas de 14 años haciéndose selfies. Pues todo lo que trae alrededor el selfie es facilitar la sociabilidad. Es decir, están hablando entre ellas, están hablando de si quedan mejor, si quedan peor, de si tienen complejos, de si no los tienen. Y de hecho, yo uno de los cursos que doy con adolescentes es autoestima a través de la fotografía. Justamente con selfies. O sea, trabajo a través de los selfies. Trabajo para que ellos puedan ver aquello que no les gusta y para que puedan ver aquello que sí les gusta. Cuando yo veo lo que sí me gusta, aunque vea lo que no me gusta en una imagen, no entra de la misma manera. La regla esta siempre que tenemos de una cosa negativa la compensamos con 3 positivas. Aquí no sucede lo mismo. Aquí van un poco a la par, salvo que tengamos un problema serio, ¿eh? Es decir, un chaval que tenga un problema, pues no sé, con su nariz o con algo específico que le esté creando problemas serios. Estamos hablando de población, digámoslo así, o chavales normales en cuanto a que tienen los problemas que tiene todo el mundo, a su edad, vaya. Y el hecho de hacerse los selfies es, de alguna manera, también estar en su mundo. Es decir, ellos ya han crecido con la imagen. Y esto siempre lo planteo. Y lo planteaba ayer en el Colegio de Psicólogos cuando inauguramos la exposición de fotografías de Mujeres del Mundo, que son, bueno, pues fotografías empoderadoras, fotografías de
que hablan de la fuerza de la mujer, de la valentía, etcétera, etcétera, ¿no? Haciendo también un poco alusión a esta semana, ¿no? Al tema de la violencia de género. Cuando hacemos fotografías de selfies y, repito, estamos en la parte en la que nos gusta, al pasar a la parte que no nos gusta, yo lo hago en este orden. Primero lo que me gusta y después voy a lo que no me gusta. Y cuando voy a lo que no me gusta, además, lo hago suavecito. Es decir, ¿qué hay en esta foto que a ti no te gusta, que no estás dejando ver? Entonces, las respuestas son múltiples y variadas, por supuestísimo, pero no vienen desde la agresión, vienen desde el darse cuenta totalmente inocente. Siempre lo cuento, cuando yo trabajo con la fotografía, los mecanismos de defensa desaparecen. Entonces, si no tengo mecanismos de defensa, el darme cuenta surge, como decimos en Gestalt, emerge, pero emerge sin una cantidad de filtros, ni de interpretaciones, ni de creencias, que son en las que reflejamos muchas veces nuestros mecanismos de defensa. Entonces surge con la mayor de las sorpresas, ¿no? Ahí va, y yo he dicho esto. Pues sí, lo has dicho, y vamos a ver qué tiene que ver, ¿no? O sea, y qué es lo que hay aquí. Es muy interesante. Bien, seguimos. ¿De qué se trata? De trabajar la creatividad y la expresión a través de la creatividad. Se hacen diagnósticos adjuntos a las terapias verbales, es decir, utilizamos lo verbal para que al final prácticamente el paciente o el coachee encuentre qué es aquello que no solo lo que le moviliza en realidad, sino qué es aquello que me está pasando que quiero cambiar. Porque esto sí es común, es decir, yo puedo tener un paciente con ansiedad, si se da cuenta de por qué tiene ansiedad, va a querer cambiarlo, igual que si otra persona lo que quiere es mejorar su autoestima, porque para objetivos hay 8.000. Pero es algo que yo encuentro y yo quiero cambiar. Bien, es una forma de comunicación no verbal importante entre cliente y profesional, entre coachee, entre paciente y terapeuta, porque es una relación mucho más íntima y se produce además desde el minuto cero. Es verdad que cuando utilizamos la fotografía en un proceso y no estamos, por ejemplo, cuando yo fotografío mujeres, no estamos en una sesión en la que yo fotografío a una mujer o fotografío a alguien, da igual quién sea, no se produce la misma relación, pero aún así es una relación íntima. Cuando uno fotografía a alguien, hay un momento que es en el que yo voy a disparar, que es ese momento que nos ha pasado a todos de, ay, ¿cómo me pongo? Ay, y te gusta y así está bien, porque nos ponemos nerviosos, porque está habiendo una conexión con el fotógrafo, ¿no? Y cuando esto tiene un objetivo de crecimiento personal, un objetivo de terapéutico, es una relación muy especial la que se establece. Se modifica cuando, por ejemplo, yo he empezado procesos de terapia o de coaching sin utilizar la fotografía. En el momento en el que hemos utilizado la fotografía ha habido una conexión mucho más íntima, que facilita, que eso es lo más importante, facilita a la otra persona y al coach, o sea, a los dos, o al terapeuta, me da igual. Bien, la fotografía también habla de una documentación del cambio, es decir, tan sencillo como coger una fotografía de vuestra de hace 10 años y a ver si están igual con una que os cojáis ahora. Pues no, no estamos igual. Y no estamos igual quiere decir que estamos más guapos o menos guapos. Bueno, pues esa es la parte más superficial, pero a lo mejor las arrugas que tengo tienen que ver con algo en mi vida. Por ejemplo, o el cómo me he cortado el pelo, o la expresión de mi cara. A mí siempre me llamaba la atención que un profesor que tuve yo, Javier Cenilla, siempre nos hablaba de un trabajo que ha habido
por parte de un fotógrafo que era fotografiar a militares antes de la guerra de Irak y después de la guerra de Irak. O sea, tenían que haber pasado como 6 meses. Yo cuando veía aquellas fotos, eran dípticos, y yo cuando veía aquellas fotos, a mí casi me hicieron llorar. La expresión facial que tenían esos chavales, porque además eran chavales, o sea, 18 años, 19 años, eh, era impactante, impactante. Uno puede hacer mil interpretaciones, pero desde luego creo que la palabra común en la clase, y éramos veintitantos, sería impactante. Bien, las fotografías también producen prolongaciones de ciertas experiencias, es decir, evocan. O sea, si yo recuerdo, o sea, si yo veo una foto del día que me casé, pues me va a evocar unas emociones. Aunque me haya divorciado o aunque siga casada y siga enamoradísima, da igual, me va a evocar unas emociones. También sirve como autoconfrontación. A veces vemos en las fotos, bueno, pues esas cosas que nos ponen un espejo a nosotros mismos y que, bueno, como suelo decirlo yo, si quieres lo coges y si no lo sueltas. Bien, la evocación de los estados emocionales es lo que os decía al principio. Trabajamos la parte de catarsis, la parte de memoria y la parte de afectos. En la obtención de la conducta verbal, bueno, Weiser, o sea, bueno, Judy, habla de 5 técnicas de relación entre cliente y profesional, que serían las fotos que uno puede tomar, y estas son las formas también de trabajar. Las fotos que uno puede tomar, las fotos que uno puede ver, o sea, las vistas, otras las posadas, otras en las que participo activamente, otras las que reconstruyo activamente, otras Elena, imágenes. Dime. eh, podemos ir acelerando un poquito porque nos quedan 8 minutos y sí que me gustaría que te hicieran preguntas. Vale, vale, pues bien, vale, vale. Sí, voy resumiendo, que yo me extiendo mucho. Como me apasiona, ¿qué le voy a hacer? Vale, entonces, me voy a saltar un poco esto, pero sí que me interesa que sepáis que se puede trabajar con fotos tomadas, fotos vistas, fotos en las que he posado, las que son activamente reconstruidas, las que trabajo a través de la memoria o la imaginación, o imágenes encontradas, o creadas por otros, que ahí trabajo la fotoproyección. Bien, modelaje, trabajamos aumento de autoestima, automodelaje y autoconfrontación, ya os he dicho algo sobre esto. Lo de manejar la herramienta, que os decía antes, es porque el hecho de manejar la herramienta hace que aumente un poquito nuestro ego, de manera que me sitúa como para trabajar desde un lugar muy específico. Que nos aumente un poquito el ego no quiere decir mucho, que mucho tampoco es bueno. Y además aprendemos otra forma de comunicación a través de la fotografía. Bueno, esto os he hablado, documentación del cambio y programación de distintas experiencias. Voy a ir un poco rapidito porque si no, no llego. Vale, proceso creativo. Aquí estamos en la parte que os decía de creatividad, que se une pues toda la parte emocional con la parte creativa. Strasser, que es uno de los autores que habla de los procesos creativos, establece 3 fases, la fase preintencional, la fase intencional y la fase postintencional. La preintencional es una impresión vaga de una emoción o un objeto que yo tengo mal identificado. Todavía no sé muy bien exactamente qué es lo que quiero fotografiar y voy probando. La fase intencional es cuando yo realmente establezco una conexión con un objeto o con una selección de la realidad que he hecho. Y la postintencional es cuando yo me comprometo con aquello que he creado. O sea, me comprometo con esa foto tiene que ver conmigo. Bien, el proceso creativo en fotografía, ahí tenéis David Viñuales y Cicerón, habla de estas 5 fases: el encuadre, el disparo, el revelado, la intención y la sublimación. La intención es la motivación, busca y conecta, hay un posicionamiento dentro de la realidad, es la relación con lo que uno puede ver, está cargada de patrones, tanto conscientes como inconscientes, y no tiene intención, o sea, realmente es accidental esa parte, ¿no? Sería el qué voy a fotografiar, qué tiene que ver, el qué. El encuadre sería la parte, no sé si le he puesto, no.
sería la parte de integración en el mundo, es la toma de decisiones, es en el momento en el que yo decido qué voy a fotografiar, cuando yo decido qué es lo importante de lo que no es importante, y cuando tengo claro que algo acaba, pero que quiero constatar la permanencia. Es la imprimación clave del fotógrafo y correspondería al cómo. Ay, que me he ido yo aquí, perdón. La sublimación es el hecho de trascendencia que se produce mediante una sensación de conexión o intuición. Es decir, es cuando a través de la intuición decido qué voy a fotografiar. Capto estímulos que no son completamente reconocibles para mí. Bien, la parte del disparo, que es cuando creo un corte en la duración, cuando paro ese momento de la realidad y lo capto y se produce un acercamiento a su propia intuición. Es el sí mismo en relación a lo que estoy fotografiando. Bien, no quería dejar de nombrar a Roland Barthes y sus distinciones. Él habla del spectator punctum studium y punctum. Para los fotógrafos, Roland Barthes es un clásico, el libro de la cámara lúcida. Cuando habla del espectador, o sea, del spectator, habla del espectador de la escena, es el que observa la foto. Cuando habla del studium, está hablando de lo que es la intención del fotógrafo, lo que quiere fotografiar, lo que aprobamos o desaprobamos, pero que es la intención que él trae a la hora de hacer una foto. El punctum es esa foto, o sea, el punctum de una foto es lo que despunta, lo que en ella llama la atención, ¿no? Lo que me conecta, lo que me llega, lo que le provoca al fotógrafo. Y esta parte es muy importante. Cuando hablamos de fotografía y sus distinciones, hablamos de lo que el fotógrafo quiere mostrar, de lo que el fotografiado cree que el fotógrafo quiere mostrar, de lo que el fotografiado quiere mostrar y lo que percibe el espectador de la foto. ¿Por qué es importante Roland Barthes en este sentido? Pues porque lo que está mostrando es que cuando yo cojo una fotografía, puede potenciarme de manera que yo pueda siempre llegar a ver 1.000.000 de posibilidades diferentes. Porque puedo posicionarme en cualquiera de estas 4. Entonces son 4 puntos de vista diferentes, 4 formas de ver la vida, la foto, la realidad, etc. Bien, me voy a ir al caso del liderazgo femenino consciente y con eso acabo, Mercedes, ¿vale? Trabajé con una ejecutiva, trabajamos estas 3 partes: identidad, escucharme, o sea, quería escucharse, la asertividad y la toma de decisiones. Yo siempre lo digo que es curioso, ¿no? que tenga esos objetivos una ejecutiva, porque tradicionalmente se los podríamos adjudicar sin saber si esa persona necesita o no necesita trabajar esto, ¿no? Diríamos, pues tiene claro quién es, se escucha a sí misma, es muy asertiva y toma decisiones rápidas. Bueno, pues hay muchos ejecutivos que lo hacen, pero lo hacen de una forma muy automática y llega un momento en el que no quieren hacerlo de esa forma automática. Bien, trabajamos la parte de la identidad, el quién soy, quién quiero ser, quién estoy siendo. Trabajamos a través de mapas conceptuales, mapas mentales, técnicas proyectivas como la fotografía. También trabajamos psicodrama, trabajamos reestructuración cognitiva para las distorsiones, el debo ser aceptada por todo el mundo, que se le tenía muy impactada a ella. La parte de escucharse a sí misma fue la parte más, digamos, más de inteligencia emocional, el qué siento, cuándo y dónde. Lo hicimos a través de la música, con dinámicas de música, con técnicas proyectivas para trabajar esa parte creativa del hemisferio derecho. Y trabajamos psicodrama, la asertividad y la toma de decisiones. Lo trabajamos justamente con esto que os decía de psicodrama, el
rol que estaba ejerciendo en distintas áreas de su vida a través de las esculturas. Hicimos esculturas de figuras humanas. También hicimos role-playing, etcétera. Vale. Lo importante es esto que conseguimos. Gran parte del proceso no solo fue con fotografía, pero gran parte del proceso fue a través de la fotografía. Y lo que ella consiguió consigo misma fue que su compromiso con la autenticidad, con las personas que acababa de, o sea, con la persona que acababa de descubrir que ella era y que esa que era, ahora sí era la que quería ser. Que cada día se iba a dar un rato de soledad para revisar cómo se había sentido, es decir, un momento de reconexión con ella misma, y de evaluación de si había gestionado aquellas emociones incómodas como ella quería gestionarlas, y se comprometió a decir que no a aquello que no quería, pero al menor coste emocional posible para ella y para el otro. Es decir, la asertividad pura y dura es, sí, yo tengo un objetivo, yo voy a decirte las cosas de una manera determinada, voy a decirte no de una manera determinada, pero sobre todo voy a tener muy en cuenta que ni tú salgas dañado ni yo salga dañado. O sea, que la relación fluya y siga fluyendo perfectamente. Y Mercedes, no sé si quieres que deje esta diapositiva puesta, ¿no? Déjala, por supuesto, por si quieren contactar contigo, pues les puede dejar todos tus datos. Elena, tengo aquí unas preguntas para ti. Vale. ¿Prefieres que las lea una por una o te las leo todas y tú las vas contestando? No, una por una. Vale, primera pregunta. ¿Cuál es el mínimo y el máximo de sesiones de photo-coaching para conseguir un objetivo? Uf, depende. Depende, esto suena muy gallego, como yo misma soy gallega, pero depende. Depende en qué sentido. No hay establecidos un número, o sea, no es como cuando yo hice mi certificación que me decían entre 5 y 10, tal. Bueno, pues mira, ha habido gente que ha hecho más sesiones. Pero porque también a lo largo de un proceso de coaching que trabajas a través de la fotografía, van surgiendo otras cosas. Entonces, las vas como añadiendo a una visión más general. Se produce en el objetivo, nosotros siempre lo bajamos a tierra, ponemos foco, muy bien. Pero cuando trabajamos con la fotografía, muchas veces lo que se produce es que abro ese foco, estoy enfocada en mi objetivo, pero se abre ese foco y me doy cuenta de que esto también lo quiero. Entonces lo vamos incluyendo. A veces no. Y si es no, pues mira, ha habido procesos de duelo que yo he facilitado, duelo no patológico, simplemente por acompañamiento. Pues no sé si decirte ahora mismo, 3 o 4 sesiones nada más. Vale. En definitiva, Una sesión de fotografía puede que durar más tiempo, ¿eh? no nos puedes decir cuál es el mínimo y el máximo, sino que depende de cada caso, para resumirlo, vaya. Sí, sí, porque ha habido gente con la que he estado 10 sesiones, 12 sesiones y 15 sesiones, y ha habido gente con la que he estado 3, Vale. e incluso una Vamos con sesión. la siguiente, Elena. Ahora voy con estilo de comunicación directo. La siguiente Sí. pregunta es, se supone que en un proceso de coaching se va desde el momento actual hasta donde se quiere llegar. ¿Qué hace si un cliente se va al pasado, como la fotografía? Lo traes. Y nunca mejor dicho, literal y metafóricamente. Es decir, ¿qué hacemos en coaching cuando, bueno, yo por lo menos como coach, cuando alguien reiteradamente, y además siempre tengo en la cabeza, cuando más de 3 veces me has traído esto del pasado en esta sesión aquí, bien, ¿para qué me lo traes? ¿Para qué nos sirve esto? Entonces, si yo estoy utilizando una foto del pasado, yo puedo utilizarla, pero la traigo en base al presente. O sea, me tiene que servir en el presente, si no, no me sirve. La pregunta es al revés, que si tú has tenido un cliente que una fotografía lo lleva al pasado en lugar del futuro, que es el lugar donde esta persona quiere llegar. Ah, vale, 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 que no lo había entendido. Vale, si le lleva al pasado, bueno, como psicóloga soy partidaria de dejarle que ahondee un poquito en ese pasado, pero bueno, más que nada en un sentido más de evacuación emocional, porque ya he dicho que las fotos conectan mucho con la emoción, mucho y todo.
con la emoción. Entonces le dejas que ahonde un poquito ahí, pero eso lo traes directamente otra vez al presente. Y lo traes con preguntas y lo traes con otras imágenes. Y lo traes, por ejemplo, coges una imagen que sabes que le ha evocado en esa misma sesión y con tus preguntas lo traes. No sé cómo explicarlo. Lo que tú quieres Probablemente cuando... decir, lo que tú quieres decir es que si esa persona está en el pasado, pues tú lo sacas del pasado en el caso de que estés haciendo un proceso de photo coaching y lo vuelves a traer al momento presente para que este cliente continúe su camino hacia donde quiere llegar. Eso es lo que yo te... Exacto, exacto. A ver, el cómo lo haces con otras imágenes. Vale, Pero no perfecto. puedes, a lo que me refiero es que no puedes pasar por alto que ha vuelto al pasado. Es decir, no puedes hacer un corte y decirle, voy a exagerar, ¿no? Pero, bueno, es que esto es el pasado, no nos interesa, venga, vamos aquí. Pues es que no puedes hacer eso. Lo estoy exagerando, nadie lo haría así, pero lo estoy poniendo en crudo, ¿no? O sea, no puedo decir, mira, es que esto no es lo que nos interesa, vamos al presente. No, tengo que dejarle ahí un ratito y desde ese ratito, que se quede tranquilo, pues entonces ya lo llevo al presente. Porque si no es una falta de respeto y así lo viven, ¿eh? Vale, perfecto. Y la siguiente pregunta que tengo. Un coach sin formación específica en fotografía puede utilizar fotografías en los procesos de coaching. Uf, con mucho respeto. O sea, podría, sí, pero no puede, a ver, sí en tanto en cuanto yo voy a hacer un ejercicio que tiene que ver con imágenes. Vale, ahí, desde mi punto de vista, sí, lo acepto. Ahora, que un coach que no sea fotógrafo, que obviamente no está formado ni sabe nada sobre los procesos creativos, sobre temas emocionales, que se me pierdan alguna de las características propias de trabajar con la fotografía, no, no, porque al final no sabe lo que está haciendo. En Otra cosa es que le definitiva, saliera bien, pero le sale bien por casualidad. supongamos que tú dejas de ser gallega y nos contestas directamente, ¿qué dirías? No, En mi caso, que tú sabes que a mí me encanta la fotografía, pero que no hago fotografía. Entonces, eso quiere decir que tú me recomendarías que hiciera alguna formación específica de fotografía. Te he escuchado antes que has hablado de una herramienta que se llama Point of View, creo que es. sí, Pues nada, entonces yo tendría que formarme para poder utilizar la fotografía, en otras palabras, ¿no? sí, pero a ver, Points of View o cualquiera de esos, o sea, tú puedes utilizar como un ejercicio, pues por ejemplo, gente que trabaja, imagínate en cosas de mayores, se trabajan las reminiscencias y se trabajan a través de fotografía, por ejemplo. Es decir, yo puedo hacer un ejercicio que tiene que ver con imágenes o que tiene que ver con fotografía en un proceso de coaching, hombre, por supuesto que sí. Ahora, ¿puedo hacer un proceso entero a través de la fotografía? No. Muy bien, muchas gracias por la aclaración. Bueno, Elena, muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Evidentemente, pues es imposible en una hora cubrir una temática tan interesante, atractiva, pero por lo menos se nos queda una idea. Así que cualquier persona que esté interesada en profundizar un poco más, pues en la pantalla tenéis todos los datos de Elena. Y nada, invitaros para el próximo 15 de diciembre, que vamos a adelantar el webinar una semana y lo haremos en la tercera semana por las fiestas navideñas. Vamos a contar con Ángela Arias de WeCoach, que es partner de AICP y va a hablar de coaching educativo. Elena, ¿cómo te despedirías de este webinar con una sola palabra? Que no sea gracias, ¿eh? Bueno, pues sí, te iba a decir agradecida. Eh, a ver, eh, con una palabra, Sí. sería más una frase, que ojalá os Vale. apasione. Vale. Pues nada, Elena, muchísimas gracias. Ya sabes que puedes contar con AICP.
Y nada, nos vemos en un próximo webinar que ya tenemos apalabrado contigo, pero que no vamos a contar para que sea una sorpresa. Y nada, buenas noches en España y Vale, en Latinoamérica. Hasta luego. hasta luego.